Bueno, pues buenas tardes desde Alicante. Eh, Quiero dar las gracias por la invitación, que al final ha supuesto ponerme en un aprieto cuántico por salir de mi zona de confort del recursos humanos y gestión de talento a la que me he dedicado, como decía Mila, en estos últimos años. Pero la verdad que ha sido interesante hacer una revisión de los fundamentos y los principios que quiero compartir con ustedes sobre la gestión del talento teniendo en cuenta estos principios cuánticos. Quiero destacar que después de ver la excelente presentación de Emilio Salomón, veo, y no hemos hablado para nada, que hemos utilizado una estructura muy parecida, ¿no? Que es ver cómo aplicar los diferentes principios cuánticos, en este caso, a la gestión del talento. Es decir, la estructura es muy parecida. Estaba mirándolo y digo, mira, las analogías cuánticas son prácticamente similares, pero en otro campo de aplicación. Bueno, eh, los objetivos que me planteo, perdón un segundo porque no me deja pasar la diapositiva. A ver, un segundo. Que me ha dado problemas a la hora de compartir. Un segundo, dejo de presentar y vuelvo a presentar porque... Un segundo, perdón. Es que me dice que necesito permiso para compartir la pantalla. Puede ser. A Eso a ver. veces pasa con el buscador, depende cómo te conectes, te sale. Vale, vale, vale. Entonces, vale, si le doy a pantalla completa, aquí lo único que tengo que hacer es... No nos Vale, verás a nosotros, pero bueno, podrás vale, pasar. vale, vale, perfecto. ¿Ahora la veis? ¿Veis la? Todavía no, ahora sí. Y intenta pasarla, a ver si no. Vale, perfecto. Sí, Vale, perfecto. sí, sí, vale, disculpad. Bueno, yo me planteo en este tiempo un par de objetivos, que son, por un lado, reflexionar sobre algunas cuestiones que después de mi experiencia profesional creo que son importantes sobre gestión del talento, pero hacerlo teniendo en cuenta los principios cuánticos. Y luego ver, efectivamente, qué aplicaciones podemos hacer en gestión del talento de algunos de esos principios cuánticos, para al final concluir, oye, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Cuando hablamos de gestión del talento, hay que recordar que es un tema que ya tiene bastante tiempo, ¿eh? Es decir, desde la obra de los consultores de McKinsey del año 97 han pasado ya, pues eso, pues unos 28 años. O sea que ya hace tiempo que se preocupaban por la gestión del talento y por la escasez del talento, fundamentalmente, cuando hablaban de que las empresas tenían que empezar a prepararse por competir por el talento, que era algo escaso. Luego una serie de trabajos posteriores que al final fueron aumentando la importancia, el peso que tiene la gestión del talento, de manera que se ha ido convirtiendo en una prioridad estratégica en muchas de las empresas. De hecho, la gestión del talento es una función que acapara un gran porcentaje de tiempo de los directivos, pero ocurre, por otro lado, que muchos de los profesionales de recursos humanos que se dedican a gestión del talento, talent management, realmente se quejan de que no hay una definición, no tienen claro qué es la gestión del talento. Entonces, la cuestión que yo, digamos, el eje de la presentación que quiero hacer es si los planteamientos cuánticos nos pueden ayudar a entender mejor la gestión del talento, puesto que digamos que en la forma tradicional de entender el talento ha habido muchos modelos teóricos y no se han puesto de acuerdo. Es posible que si utilicemos los principios cuánticos podamos entender mejor el talento. Es un poco el esquema que quiero compartir. Cuando hablamos de gestión del talento, según el enfoque tradicional, como saben, esto es un campo específico, no es tan abierto como otros temas que han planteado el resto de ponentes. Aquí me centro en la gestión del talento, que antiguamente se llamaba dirección de recursos humanos o gestión de personal. Y se centra fundamentalmente, pues, en las actividades que tienen como finalidad la atracción, mantenimiento y desarrollo de las personas dentro del ciclo de vida del empleado, que es el que ven representado en la diapositiva, que comienza con la atracción, reclutamiento, el onboarding, desarrollo, retención, hasta que la persona, pues, termina saliendo más tarde o más temprano de la organización. Este sería un poco el enfoque
tradicional. El enfoque cuántico, que es el que yo quería aplicar aquí, que es muy parecido al que estaba comentando Emilio Salomón, es al final cuáles son los principios cuánticos que podemos aplicar a las organizaciones y concretamente a la gestión del talento. Aquí son, vamos, yo creo que son prácticamente los mismos. Teniendo en cuenta y recordando que cuando hablamos de aplicar las teorías cuánticas en la gestión, estamos hablando en sentido metafórico y conceptual, porque pues claro, el del mundo cuántico, no soy experto ni mucho menos, pero al final estamos hablando de las partículas, cómo se comportan las partículas subatómicas, y aquí estamos hablando de otro tipo de variables. Entonces, al final no deja de ser una metáfora y al final es hablar de paralelismos, pero no es una aplicación física directa. Por lo menos yo así lo entiendo. Entonces, lo primero que necesitaríamos entender dentro de la gestión del talento con este enfoque cuántico es cuáles son las partículas cuánticas del talento. En la física, pues tan claro que son las partículas subatómicas. Aquí tendríamos que ver qué elementos conceptuales son los que forman parte del talento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de personas conocidos de diferentes áreas profesionales, épocas, género, edad, etcétera, ¿no? Pero podríamos decir que tienen como elemento común que nos gustarán algunos más y otros nos gustarán menos, pero tienen como elemento en común pues que han sido personas que han mostrado talento en un área profesional, incluso en varias. Entonces, una primera cuestión que nos podríamos plantear, volviendo a la cuestión anterior, ¿cuáles son las partículas cuánticas del talento? ¿Son las personas? O sea, la primera cuestión sería, ¿cuál es la unidad de análisis que voy a utilizar? ¿La persona? ¿O voy a utilizar como unidad de análisis algo que hay dentro de la persona? Esa sería la cuestión. Según el enfoque tradicional, hay muchas obras. Quien esté interesado, pues me puede mandar algún correo y le puedo mandar mucha bibliografía. Cuando se ha hablado de talento, tradicionalmente se habla de una serie de variables o características como las que tiene en la pantalla, pues inteligencia, pues brillantez, factor de personalidad, motivación, actitud, y que en el campo de organizaciones normalmente se han centrado en estas dos que aparecen en verde, que suelen ser el desempeño o el potencial, que es un tema muy importante que ahora les comentaré más adelante por qué. Y creo que desde el punto de vista cuántico la diferenciación entre desempeño y potencial o incluso la consideración de ambas es fundamental. Entonces, el enfoque tradicional dice, oye, pues, ¿dónde las partículas del análisis del talento, desde el punto de vista cuántico, qué son? ¿Estas características o son las personas? ¿O son los grupos? ¿O son las organizaciones? O sea, ¿dónde está el nivel de análisis? Porque ¿de qué depende el talento? Muy rápidamente. El talento depende tradicionalmente de muchos factores. Inteligencia, creatividad, como ven aquí, depende de variables personales, motivacionales, actitudinales, tienen su componente biológico, ¿sí? Tienen su componente biológico, lógicamente, y por supuesto tienen un componente social, ¿sí? Factores culturales, familia, escuela, trabajo, etcétera. Entonces, el enfoque tradicional al final lo que te dice es que una manera de medir o de conceptualizar el talento es tratándolo como un conjunto de competencias, entendiendo competencias como un conjunto de comportamientos que están relacionados entre sí, como ven en esta diapositiva, y que son indicadores precisamente de un resultado excepcional. Entonces, si como ven en este gráfico, hay una serie de factores causales en el origen, que son los factores puede, quiere y encaja, que son las capacidades que ahora veremos, el comportamiento, que es lo que hace la persona, y obtiene un resultado. Entonces, al final decían, bueno, el talento no deja de ser pues un conjunto de competencias que produce un resultado exitoso en un campo determinado. Aquí tienen, por ejemplo, pues una clasificación de las competencias más importantes para el año 2030 del Foro Económico Mundial. En la parte de arriba aparecen, bueno, pues pensamiento creativo, por ejemplo, aparece por ahí, resiliencia, flexibilidad. Y en la parte de la derecha aparecen pues algunas de las competencias tradicionales que algunas organizaciones tienen. O sea, en concreto es una organización multinacional en la que yo formé parte durante muchos años. ¿Qué nos diría el enfoque cuántico? Pues el enfoque cuántico al final diría,
¿Cuáles son las partículas cuánticas del talento? El individuo, que es la persona, las habilidades, las experiencias, la motivación, la personalidad, las interacciones, los roles. ¿Dónde centramos el nivel de análisis? Esto es un tema importante porque ha sido fruto de debate y discusión de los expertos en gestión del talento en dónde centrar el objetivo, qué es lo que estoy midiendo cuando estoy midiendo el talento. Entonces, creo que aquí el enfoque cuántico nos puede aportar un poco de luz a la hora de centrar en esto. ¿Qué principio cuántico, por ejemplo, nos podría ayudar a entender cómo se configuran estas partículas del talento? O sea, es decir, ¿cuál sería el nivel correcto de análisis? Entonces, buscando los principios cuánticos, creo que el entrelazamiento cuántico podría dar una explicación, nos podría dar pistas sobre dónde centrar el nivel de análisis. Porque en lugar de pensar con el talento como una suma de elementos o un conjunto de elementos, aquí el enfoque cuántico lo que sugeriría con el entrelazamiento cuántico es que el talento es un sistema compuesto, interdependiente y contextual. Están entrelazados. Entonces diría que las competencias no son partículas atómicas. Yo he estado muchos años trabajando con competencias. Entonces, claro, según el enfoque cuántico, debería dejar de pensar en competencias y diría, no son las competencias la unidad de análisis del talento, sino lo que es la unidad de análisis de talento son las propiedades emergentes que surgen de la interacción entre esas partículas, entre esos componentes. Es un estado emergente que colapsa nuevamente con la observación. Y pongo un ejemplo, que es que un empleado puede mostrar una alta competencia de liderazgo en un equipo donde está bien, está a gusto, pero en otro equipo donde no está a gusto, no muestra esa competencia de liderazgo. Por lo tanto, no es que su partícula de liderazgo haya desaparecido, sino que su estado emergente ese no se da en ese momento. Entonces aquí me parece esta observación me parece muy interesante, porque cuando hablamos de talento, de nuevo vuelvo al formato tradicional, viene a ser, el talento puede ser, no puedo poner el foco en la parte, digamos, disposicional, cuando hablo de alta dotación, capacidad de motivación, puedo poner el foco en el resultado, que es el comportamiento final. Puedo poner el foco en el entrenamiento que hace falta para poder llegar desde esa capacidad a ese resultado, o puedo poner el foco en el entorno, que es fundamental, o incluso en la suerte, porque todo influye. Pero quizá el enfoque cuántico lo que me está diciendo es que al final es la emergencia de una combinación de todo, dependiendo de la situación. Y entonces, si tuviéramos que hacer una definición cuántica del talento, esta podría ser una. O sea, me está diciendo que es un conjunto de atributos entrelazados, o sea, son todos, pero que solo se manifiestan en un determinado contexto, en función de la interacción y la energía del sistema. Es decir, me está dando otra visión totalmente distinta de lo que sería el concepto de talento. Tradicional de talento. Incluso he encontrado un artículo, luego al final les comentaré desde el punto de vista de investigación que he visto que se está estudiando en este campo. He encontrado un artículo del año 2002 que habla de habilidades cuánticas, relacionadas con el liderazgo. O sea, ya estamos hablando de hace tiempo. ¿Qué más cuestiones sobre gestión del talento son importantes en relación y que pueden ser explicadas desde los principios cuánticos? Pues una pregunta importante es el momento. Es cuándo hablamos de talento. O sea, la dimensión temporal. Hablamos de talento sobre lo que nos determina el rasgo pasado, el presente que es en comportamiento o lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es una cuestión que se han planteado muchos y que tiene muchas derivaciones, sobre todo con el concepto de desempeño y potencial, porque el desempeño el presente y el potencial el futuro. Y ahora lo vamos a mover con este es el mismo gráfico de antes, donde el pasado son los factores que determinan mi comportamiento, el presente es el comportamiento, el futuro va a ser el resultado. Entonces, la dimensión temporal es importante. Y aquí quería poner un ejemplo que le da bastante vueltas a veces a casos parecidos y llegas un poco a darle vuelta y con el principio cuántico he descubierto que posiblemente la solución esté aquí. Es decir,
hay teóricos que dicen el talento es algo potencial que se va a dar en el futuro y hay otros que dicen el talento es el desempeño, que se da cuando se ve. Pongo ahí el caso de Bill Gates. Todos estamos de acuerdo que ha sido una persona con un desempeño excelente, pero lo sabemos ahora porque ya lo hemos visto. Pero cuando era chico, cuando era joven, no sabíamos si iba a ser una persona de éxito. No lo sabíamos. Teníamos que volver al pasado y solo, digamos que tendríamos características de cierto potencial. Entonces, claro, el talento era cuando estaba en formato potencial o es el learning. Entonces, el momento importa y aquí quería compartir eh, varias obras que son muy interesantes, seguro que las conocerán, si no, se las recomiendo. La novela de Paul Auster, 4321, de Lionel Shriver, del mundo después del cumpleaños, son historias que hablan de diferentes escenarios en distintos momentos de los mismos personajes. Y esta película, Todo en todas partes al mismo tiempo, que también la recomiendo, que creo que ganó 7 Oscars, es una película que habla pues sobre el mundo cuántico. Y es una película, puede parecer un poco surrealista, es bastante surrealista, pero claro, que el mundo cuántico es un poco surrealista. Pero eso lo digo porque esto hace referencia al tiempo, al momento. Entonces, claro, volviendo a lo que yo llamo la lógica circular del talento, me está diciendo, el talento, al final, ¿qué es? ¿Cuál es la causa y el efecto? Es la capacidad y lo que determina el comportamiento. Yo diferencio entre el talento latente, que le llamo latente, y el talento manifiesto. Mm. Entonces, el talento manifiesto es algo que en principio se puede dar en el futuro, pero depende del momento en que lo mire. Si lo miro ahora, estoy mirando en el presente, y si miro hacia atrás, estoy mirando en el pasado. Entonces, esto es un debate importante que en gestión del talento se ha producido y que con el enfoque cuántico, en concreto con el principio de dualidad onda-partícula del individuo y la habilidad, creo que se podría explicar. Es decir, porque en este caso la solución sería que la persona puede ser vista como partícula y como onda, y por tanto puede ser una partícula, por ejemplo, cuando se habla de su rol y sus responsabilidades específicas, pero también puede ser una onda cuando pensamos en su potencial no explotado. Por tanto, creo que aquí la solución cuántica al dilema si el talento es algo potencial al desempeño sería que el responsable de gestión del talento debe considerar ambos, tanto el rol actual como la influencia potencial, como el futuro. Y eso nos lo daría precisamente la aplicación de este principio de dualidad onda-partícula. ¿eh? Entonces, bueno, además hay que decir que el talento real es escaso porque como supone la combinación de tantas cosas, de capacidades, suerte, ambiente, etcétera, al final es complicado que se produzca el talento manifiesto. Por eso algunos autores dicen, no es que haya poco talento, sino que lo que hay es mucho talento potencial, porque no se ha manifestado. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, esto es una típica matriz nine box de talento donde colocas a los empleados de alto desempeño, alto potencial. Estas son las dos dimensiones clave que se utilizan para clasificar nuevamente a los empleados. Seguimos con más cuestiones. Otra importante que preocupa a los profesionales bueno, es si el talento es escaso, hay conceptos, hay autores que dicen, o profesionales del ámbito bueno, tanto académico como de empresas, que dicen, el talento, todo el mundo tiene talento. Y hay otros que dicen, no, el talento solo lo tienen algunos. Hay un dilema, un debate entre el talento es algo que tiene todo el mundo. Yo soy más de los que piensan que es escaso, pero con lo que comentaba antes, porque es la combinación de tantas cosas, y aquí vemos eh, eh, que el talento manifiesto, como tiene que ser la combinación de alta dotación, de esfuerzo, trabajo duro, de entorno y un poco de suerte, por probabilidad es tan difícil que se produzca la confluencia de estos factores que realmente producir el talento es escaso. Ahí tenemos una frase de Stephen King eh, que habla de la importancia del trabajo duro. Y como pueden observar, en esta foto se puede entender por qué le llamaban el maestro del horror, porque digamos que su propia cara ya da miedo, ¿no? Bien, otro contenido importante también que se ha prestado atención en los profesionales de recursos humanos es cómo medir el talento. Pues aquí también volvemos a diferenciar entre el talento potencial y el talento manifiesto.
Entonces, claro, si quiero medir el talento potencial, es decir, Bill Gates cuando era niño, pues voy a tener que medir una serie de cosas distintas, posiblemente factores cognitivos o rasgos de personalidad, etcétera. Pero si quiero medir ya el talento manifiesto, ahí me voy a ir más a medir competencias y comportamientos, ¿eh? Por eso ahí vienen herramientas de medición como Assessment Center, por ejemplo, en recursos humanos. Aquí volveríamos a aplicar el principio de la dualidad onda-partícula y entonces diríamos que a la hora de medir, por ejemplo, la competencia resolución creativa de problemas, podríamos medirla como partícula, por ejemplo, si utilizo un test, en este caso sería como talento potencial, pero también podría medirla como onda, cuando esa habilidad se aplica de forma creativa solucionando un problema imprevisto en una organización. Si vemos aquí que de nuevo este principio puede servir, me puede ayudar para precisar cómo medir el talento. Otra cuestión que también ha sido objeto de debate. ¿El talento es algo innato o es adquirido? Al final, como siempre está la solución interaccionista que dice, bueno, pues más que saber decir, posicionarnos sobre si es innato o adquirido, lo que tenemos que posicionar es cuánto hay de innato y cuánto de adquirido. Y al final parece que los modelos hablan en 30% se lo ve innato, 70% adquirido, 40-60%, no está claro. He puesto esta imagen porque los dos mejores tenistas del mundo ahora mismo, uno es cercano a nosotros, que es murciano, Carlos Alcaraz, que lo pueden ver a la derecha, lo conocerán, es más calificado como talentoso y Sinner es como más el talento entrenado, ¿no? Digamos que un poco la diferencia. Entonces aquí creo que hay otro principio que nos podría ayudar en este debate y es el principio de superposición, que como las partículas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo. Entonces, claro, el talento no solo no es ni innato ni es adquirido, sino que al final que está en función del entorno, del estímulo, la práctica y la expectativa. Y aquí pongo un ejemplo mío. Yo, José Manuel, yo existo en un estado de superposición. O sea, yo puedo tener talento para la docencia, para la investigación, para la gestión o para ninguno de ellos. Pero hasta que no se me da la oportunidad en el contexto del estímulo adecuado, entonces no puedo mostrar mi talento real. Es cuando colapsa esa función de onda en la realidad concreta. Entonces creo que el principio de superposición podría explicar el debate entre innato y adquirido. Yendo a la segunda parte no me quiero extender mucho, yo creo que sí que voy a estar un poco en esos 25 o 30 minutos. ¿Qué aplicaciones y ejemplos podríamos encontrar en la gestión? Porque lo que hemos estado hablando hasta ahora es ver desde el punto de vista cuántico la respuesta a problemas que se han planteado los profesionales y académicos de gestión del talento. Ahora, yendo ya a la aplicación de la gestión del talento, que hemos dicho que fundamentalmente es atraer, mantener y desarrollar a las personas en la organización, que tendríamos ejemplos también de principios cuánticos, claro que hay muchos, hay muchos. Pongo solo algún ejemplo, por ejemplo, de la función de atraer. La función de atraer tiene que ver, como decía al principio, con el reclutamiento o selección de personal. Pues aquí creo que la función de onda del talento, incluso, y la ecuación de Schrödinger, sobre todo la función de onda, se podría aplicar, que es la que explica que al final te dice la probabilidad de que se encuentre en un determinado estado. En selección de personal, claro, el enfoque sería que cuando está evaluando un candidato, al final no está viendo el estado final de una persona, sino que en función del principio de la función de onda, está viendo la probabilidad de que esa persona pueda ser exitosa, no solo en un rol, sino incluso en diferentes roles o en diferentes proyectos. Incluso puede tener una función de onda más extendida o más puntiaguda, en función de que tenga un perfil más generalista o más especialista. La ecuación de Schrödinger sería aquellos factores dentro del entorno organizacional que están modificando la función de probabilidad. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo de aplicación a la función de atracción del talento. En la función de mantenimiento, que tiene que ver con fundamentalmente pues, qué hacen las organizaciones para que las personas no huyan de ellas, clima organizacional, salarios, desempeño, etcétera, etcétera. Aquí podríamos aplicar la función de entrelazamiento cuántico en equipos y organizaciones.
Es decir, al final las personas y los equipos están profundamente entrelazados. Y de hecho claro, de manera que el estado de ánimo de un miembro del equipo puede afectar al resto de miembros del equipo. Pero no solo entre miembros del equipo, el entrelazamiento puede ser entre el líder y el equipo. Entramos en temas de liderazgo, puede ser entre departamentos o puede ser entre las mismas competencias. O sea, el entrelazamiento se puede dar entre las propias competencias. Y aquí tendríamos otro ejemplo de aplicación de este entrelazamiento cuántico, en este caso a la función de mantenimiento. El principio de incertidumbre de Heisenberg también lo podemos aplicar a la gestión del desempeño. En este caso, como conocen, pues al final, como no se puede conocer con precisión dos propiedades complementarias, la posición y el momento, aquí lo aplicaríamos al conocimiento de la posición actual, que es el desempeño, con el momento que sería el potencial futuro. Y lo que está diciendo es que si me centro mucho en medir el desempeño actual de una persona con KPIs muy rígidos, voy a perder de vista la parte del potencial de crecimiento futuro. Entonces, nos vuelve a insistir y nos da la razón en lo anterior. Es decir, hay que prestar atención tanto al desempeño como al potencial. Porque muchas evaluaciones del desempeño tradicionales se centran mucho en el qué, algunas en el cómo, el comportamiento o el hacia dónde, que es un poco el resultado. ¿eh? Otro principio, pero no ser demasiado pesado con tantos principios, pero bueno, que creo que estoy terminando ya. Es que, bueno, y he encontrado muchos más, pero he parado, porque si no, no acababa nunca la presentación. Vamos a ver, el efecto del observador y la participación del sujeto. ¿Y esto donde yo he visto que se puede aplicar? El liderazgo. El liderazgo. O sea, la participación, y de hecho, como les comentaré al final, uno de los temas de investigación que más se están haciendo, por lo que he encontrado, es sobre el liderazgo cuántico, que es la involucración del líder en colaborar. Hay modelos que hablan de liderazgo cuántico. Entonces, claro, el líder sería el que, mediante su observación, puede actuar y modificar el comportamiento del equipo. He encontrado también una aplicación el principio de superposición de rol y potencial también se puede utilizar a la hora de predecir el potencial de un empleado. Por ejemplo, cuando hablamos el potencial de superposición es que tú puedes tener potencial para ser un líder, analista, experto técnico, el ejemplo que yo decía, para ser docente, investigador, gestor, pero claro, al observar y medir el desempeño, cuando hago la evaluación del desempeño mediante una evaluación y le asigno un rol, estoy condicionando y forzando ese potencial. Esa es la perturbación por la observación, o sea, el efecto del observador, que en psicología del trabajo se estudió hace ya muchos años el efecto Hawthorne, imagino que lo conocerán. Por lo tanto, el efecto del observador también se puede utilizar. Y ya este creo que era el último ejemplo. En el ámbito de desarrollo de personas, en la parte de desarrollo de talento, carrera profesional, el principio de cuantización del talento. La energía se presenta en cuántos. Entonces, claro, lo que está diciendo al final es que, por ejemplo, si hablamos de liderazgo, alguien tiene un cuanto de liderazgo en un nivel específico. Por ejemplo, en equipo pequeño, a nivel directivo, etcétera. No se puede tener un poco más. Entonces, claro, esto aplicado a la carrera profesional y al ámbito de la formación y desarrollo, te está diciendo que el desarrollo de habilidades no es algo lineal, sino que tú vas adquiriendo cuantos de conocimiento. Pasas de ser un experto junior. Entonces, aquí también bueno, creo que se puede aplicar el modelo de inteligencia múltiple de Howard Gardner, por ejemplo, o los distintos tipos de talento. Precisamente, creo que con este principio de los cuantos, al final estamos hablando que el ser humano tiene múltiples inteligencias. El último modelo de Howard Gardner, aquí eran 8, sí, 8, entre 8, 7, 8, luego creo que incluyó alguna más. Entonces también se puede incluir. Por último, ya estoy acabando, mire, hay investigación, ¿qué se está haciendo en la aplicación de teorías cuánticas a la gestión de empresas? En gestión del talento no encontré mucho, en gestión de empresas sí que encontré una búsqueda no sistemática. Más de 50 publicaciones que hablaban sobre liderazgo cuántico.
Aquí tienen algún ejemplo, incluso algunas citas de modelos de liderazgo cuántico. Fíjate, es un tema que ya tiene, bueno, hace ya algunos años que se está trabajando en. Por tanto, vuelvo a hacer la misma pregunta que hacía al principio, y es, ¿nos pueden ayudar los planteamientos de principios cuánticos a entender mejor la gestión de talento? Esta pregunta es la que yo me hice. Cuando empecé a hacer la búsqueda para preparar un poco esta sesión, dije, ¿nos pueden servir? Yo creo que la respuesta está clara, ¿no? Creo que la respuesta sería que sí. Que sí. ¿Y por qué? Pues porque el modelo que utilicemos o los planteamientos que nos hagamos nos van a condicionar la estrategia de recursos humanos. He puesto un ejemplo. Si nosotros concebimos una organización como una máquina, al final las estrategias de recursos humanos que va a utilizar van a estar muy centradas en el control tradicional, descripciones de puestos, revisión de desempeño, etcétera. Pero si concibo una organización como un sistema vivo en evolución, más cerca de los principios cuánticos, en los enfoques de recursos humanos van a estar más centrados en el crecimiento, la adaptabilidad, el aprendizaje, que son distintos a lo del control. Por eso hace falta tener un modelo de talento. Una de las conclusiones fundamentales, este es un ejemplo de un modelo de talento que al final lo que te hace el modelo es incluir las variables de desempeño potencial combinadas que tú vas a utilizar para medir lo que tú consideras que es el talento. ¿Mm? Que como hemos visto con la visión cuántica es multidimensional. Y por último, esto está muy bien, es decir, sí que podemos responder a la pregunta, efectivamente sí que nos pueden ayudar los principios cuánticos, pero yo creo que tenemos una serie de limitaciones, por manera alguna. Supongo que el gráfico Astroteles lo conocen, es muy conocido, empresario informático y autor estadounidense en temas de tecnología. Y este es el gráfico de Aristóteles que viene a decir que como la tecnología va creciendo pues, exponencialmente y la capacidad de comprensión de la humanidad de esa tecnología, como ven en el gráfico, no va al mismo nivel. Eso va a implicar posiblemente una limitación en la capacidad de aplicar todos estos principios cuánticos a la gestión del talento en general. Y justo creo que 29 minutos, vamos, que acabo con esto acabaría mi presentación.